Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gualberto Lazzarini y soy el actual presidente de FIPAN. Una cara no muy conocida, pero bueno, acá estoy para acompañarlos en esta charla y agradecerle al doctor Alfredo Fiamingo, que siempre tiene la amabilidad de tenernos al tanto de todas las novedades y en cuanto a los tratamientos que día a día vienen cambiando, ¿no? Así que bueno, si querés, Cristina, presentarte. Sí, yo pertenezco también a la comisión directiva. Hace ya muchos años estamos allí, bueno, acompañándolos y sí, y darle la bienvenida al doctor para que inicie su disertación. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Para mí es un placer siempre poder dar una mano a todas las asociaciones y FIPAN está en mi corazón también, como otras. Así que vamos a empezar con esta charla nueva que se llama Fibrosis quística en la nueva era, sin descuidar lo ya conocido. Así que vamos a empezar hablando de lo que es la fibrosis quística para todos aquellos que recién empiezan en esto y no lo saben. Como definición, es una enfermedad autosómica recesiva más frecuente en la raza blanca que tiene como denominación común una alteración en el canal de cloro, que este canal de cloro es el CEFA, llamado CFTR. Ese canal de cloro está alterado, no funciona, no está, entonces no se superficializa en la célula y esto hace que la superficie de la célula no tenga la cantidad necesaria de viscosidad, o sea, tiene una viscosidad muy, muy escasa, es muy espesa, en vez de ser más fluida, es muy espesa, y esto determina todas las complicaciones que tienen todos los órganos que forman parte de la enfermedad, que es una enfermedad multiorgánica. Entonces, las glándulas alteradas son las glándulas de secreción exócrina. Entonces, estadísticamente, la incidencia en la Argentina está entre 6.700 a 7.000 nacidos, pero en la raza caucásica es uno cada 3.500, así como la raza africana tiene uno cada 17.000. Entonces, ¿cuántas mutaciones hay descubiertas hasta el momento? Hasta el momento tenemos 2.222 mutaciones hasta el momento descubiertas y todos los días se van descubriendo algunas más. Yo recuerdo cuando yo empecé hace 35 años, estábamos por debajo de 500. Así que fíjense cómo fueron evolucionando con el correr del tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente que al ser hereditaria está en algún cromosoma, y el cromosoma que tenemos el agrado de presentar es el cromosoma 7, que esto se descubre recién en el año 1985. Y para que ustedes entiendan, los dos papás tienen que ser portadores para que cuando tengan un embarazo, por cada embarazo que se tenga, habrá 25% sano, 25% enfermo y 50% de portadores, como lo son el padre y la mamá. Entonces, algo que para mí es muy importante antes de empezar una charla es hablar del cumplimiento terapéutico, que es el grado en el que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas por el prestador de la asistencia sanitaria, que no siempre tiene que ser el médico, puede ser la enfermera, el kinesiólogo, el psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar el medicamento es muy importante, seguir un plan alimentario adecuado y ejecutar todos los cambios que el médico y el equipo les dice para mejorar el estilo de vida que esos pacientes tienen. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento a largo plazo en las enfermedades crónicas, ustedes piensen que en los países más desarrollados promedia el 50%. Entonces, estos valores son menores, por supuesto, en los países que están en vías de desarrollo. Por eso nosotros, como profesionales de la salud, debemos explicar, escuchar, que es oír e interpretar,
y reformular aquello que nosotros creemos que puede ser mejor para que ese paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, incluye la capacidad del paciente para asistir a las consultas ya programadas, ya sea en el consultorio particular, en el hospital o donde sea, tomar los medicamentos como se prescriben, tal como se prescriben, realizar los cambios de estilo de vida que recomendemos para mejorarlos y completar todos los análisis o pruebas solicitadas en el momento que sea pertinente en cada momento. Entonces, con esta imagen es muy elocuente porque un 8 de septiembre del 1989 se descubre el CFTR, que es la proteína que forma el canal de cloro, ya hace 36 años. Y justamente ese día es el día de la concientización de la fibrosis quística. El niño que está en la foto de abajo es el mismo que está en la foto de arriba después de 36 años, donde vemos cómo pasaron tanto tiempo y que es ese lugar, el CFTR, donde ahora tiene una gran relevancia, lo tuvo siempre, pero ahora más, con los actuales moduladores. Nosotros sabemos perfectamente que las fallas de las mutaciones que tenemos están a niveles diferentes de producción. Entonces, tenemos 6 o 7 clases, pero que las más comunes son estas 6, donde, por ejemplo, el defecto 1, clase 1, es el defecto de la síntesis, donde el G542 es el más común, o el sin sentido. La clase 2, donde está el delta F508, que es tan conocido y donde tenemos un gran porcentaje, un 70% de pacientes que padecen y tienen esta mutación, que es un defecto de maduración al pasar el retículo endoplásmico. El clase 3 es bloqueo de activación, como el G551D o el G551S. La clase 4, que es el defecto de conducción, con el R117H, bastante conocido. La clase 5 en el palm incorrecto y la clase 6 de defectos de regulación. Así que todos estos, como verán aquí al costado, todos tienden a salir obviamente desde el núcleo, saliendo por el citoplasma, y allí es donde en varios lugares está afectado la producción final de ese canal de cloro CFTR que no se llega a exteriorizar para lograr ser permeable. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, sabemos que podemos hacer un diagnóstico prenatal y un postnatal. El diagnóstico prenatal lo podemos hacer con una ecografía, entonces vemos una hiperecogenicidad intestinal ecográfica que nos puede orientar a la fibrosis quística como a otras entidades patológicas también. Pero si uno quisiese hacer algún diagnóstico un poco más de certeza, tendrá que preguntar al ginecólogo, el obstetra, si puede lograr hacer una vellosidad corial o una amniocentesis si es de mucho interés para los pacientes, tanto sea para la fibrosis quística o para cualquier otra enfermedad que uno quiera saber de antemano. Y en cuanto a lo postnatal, hoy por suerte tenemos el famoso screening neonatal, que está por ley hace muchos años, y en la capital federal hacemos lo que se llama tripsina inmunoreactiva y PAP, que es proteína asociada a la pancreatitis. Estas dos enzimas son bastante enzimas que duran poco tiempo, entonces uno tiene que tomarle con la gotita de sangre apenas nacido y después, antes de los 20 días, tomar la segunda muestra y posteriormente a eso, si esto da positivo, que son hasta normal de 70 nanogramos por mililitro, superado eso, entonces se lo cita y se le hace el test de sudor y el genético. El test de sudor es el gold standard que tenemos en todo el mundo para poder determinar si el paciente es fibroquístico o estamos sospechando que es fibroquístico.
Para eso se hace a través de una estimulación de la piel por iontoforesis y pilocarpina. Después se pone un papel de filtro, previamente esto se pesa en una balanza muy especial, y una vez que se estimuló la piel, se le coloca ese papel de filtro se lo cubre y se lo deja al paciente sudar comiendo o moviéndose. Una vez que esto tiene un tiempo determinado, se saca ese papel de filtro, se pesa, que tiene que tener mayor de 80 miligramos para ser correcto, y a partir de ahí se toma el cloro y el sodio. Y también a la derecha de la pantalla vemos una imagen de como un relojito, que es llamado el microdut, que es como un relojito que dentro tiene como una serpentina muy pequeña, que lo que hace es tomar luego de la estimulación con iontogoresi y pilocarpina la cantidad de sudor. Esto se tiñe de color azul y eso después se pasa a una máquina que toma el líquido y puede dar el valor del cloro y del sodio. Acá en Argentina esto no lo tenemos porque es bastante costoso, pero sí existe. Por síntomas, esto hoy la verdad que nosotros por suerte tenemos la posibilidad de tener el screening y eso nos ayuda fehacientemente a tener resultados mucho mejores, porque cuando yo empecé hace muchos años, ya más de 35, nosotros nos guiamos por el síntoma, porque venían los chicos con síntomas. Entonces, cuando vienen con síntomas, ustedes imagínense, dependiendo de la genética que tenga ese paciente, puede estar muy o menos complicado. Entonces, cuando venían ya tenían una gran cantidad de problemas que ahora vamos a ver, y entonces el chico ya tenía daño pulmonar, daño hepático, daño pancreático, daño intestinal, y eso hacía que la calidad de vida sea peor y que la vida media era muy pequeña, muy pocos años lamentablemente. Después tenemos la diferencia potencial nasal, que me enorgullezco porque soy el único acá en la Argentina que lo hace, y no lo tomamos como gold standard. ¿Por qué? Porque esta diferencia potencial nasal lo que hace, ayuda a los otros formas de diagnóstico para llegar a un diagnóstico final si los otros hay alguna duda. Y finalmente el genético, que se hace por diferentes paneles, inicialmente eran 28, después fueron 100, después fueron 150 y ahora está la secuenciación genética que teóricamente debería buscar a todo el panel de mutaciones, pero no es así porque existen algunos de los llamados intrones que están muy metidos y no logran, por más que la secuenciación sea eficaz, buscar a todos los 2.222 mutaciones que tenemos. Entonces, el test de sudor hay ciertos falsos negativos que dependerá de errores técnicos, de baja tasa de sudoración, que le dije que tiene que ser no menos de 80, de mutaciones como las que ven aquí que pueden dar también falsos negativos. Los valores de sudor y de cloro, como lo ven acá, no lo vamos a explicar, pero sabemos que los valores de mayor de 60 mil equivalentes por litro de sodio y mayor de 70 son patológicos. Si esto está en un valor dudoso, se debe siempre repetir, siempre se repite por lo menos 2 veces para tener la certeza y llegar después al genético. En cuanto a la diferencia potencial nasal, nosotros lo que hacemos en estos pacientes con FQ o que creemos que tienen FQ, hay excesiva cantidad de resolución de sodio y pérdida de valencia positivo en la luz bronquial. Esto lleva a una mayor negativización de los valores con respecto al intersticio, que en comparación con los individuos sanos, estos están muy altos, son valores muy negativos que presentan los pacientes que tienen fibrosis quística. Por eso ponemos que los valores normales son de menos 40, o sea, de 0 a menos 40, dudosos de menos 41 a menos 50 y patológicos de menos 51 a menos 60. Vuelvo a retomar. Pido disculpas, pero un problema técnico y falta de corriente. Se cortó, así que para reanudar todo fue difícil. Bueno, le decía entonces que el algoritmo diagnóstico, primero empezamos con el cribado neonatal, que es la gotita famosa de sangre. A partir de ahí uno toma en cuenta si este chico es
tiene valores altos o bajos y en base a eso se lo manda al test del sudor. A partir de allí, uno con eso puede lograr, si el chico tiene dos mutaciones, obviamente que va a ser un fibroquístico, caso contrario, puede que se le haga un genético como un secuencial y no conseguir las dos mutaciones o conseguir una sola y tener la duda si este paciente es o no es fibroquístico, pero uno se va a guiar también con las cuestiones de sus síntomas y verlo forma seguida, viendo qué es lo que está pasando con el chico, con este chico. La otra posibilidad es hacerle el potencial nasal, que es lo que yo les decía, entonces eso lo que logra es poder tener una certeza más y desde la Asociación de Pediatría ya lo tenemos incorporado para que también las ONG, perdón, los lugares donde aceptan el CUT, también le puedan dar la validez necesaria. Entonces, de esta manera vamos a llegar al diagnóstico o no. La próxima. Nosotros sabemos perfectamente que los pacientes con las mutaciones que tienen que ser siempre dos para que este chico sea fibroquístico, va a traer esa disfunción a nivel del canal de cloro, trae todas las alteraciones que le hemos dicho para la que las secreciones serán hiperviscosas, esto conlleva alteraciones de la obstrucción a nivel bronquial fundamentalmente, pero en otros lugares de secreción exógena también, con lo que va a dar la inflamación y la infección sobreagregada. Esto va a terminar dando un daño estructural y repercutiendo a nivel del pulmón con las famosas llamadas bronquiectasias. Estas llevan a la insuficiencia respiratoria y por suerte ya muerte vemos muy poco, únicamente en aquellos pacientes que no tienen un tratamiento o que ya vienen muy tarde a las consultas, que en esta época de la vida, por suerte, no lo tenemos así. Próximo. Bien, anda pasando de a poquito. Las manifestaciones clínicas que tenemos, anda pasando, Alberto, dependiendo de sea recién nacido, lactante, adolescente, joven o adulto, son variables. Vos anda pasando hasta que termine el final. Ahí tenemos el hilio meconial, que es tan importante en un niño, que cuando uno piensa, tiene un chico con hilio meconial, tiene que pensar en fibrosis quística primero. La ictericia prolongada también es por el espesamiento biliar, el sabor salado de la piel, que es muy común, el famoso besar a un niño y tener el sabor más salado que lo habitual. Recuerden ustedes que ya en el siglo VII se hablaba de que los chicos que eran muy salados, estaban embrujados y pronto morirán, decían. Entonces uno pensaba que estos chicos podían estar encuadrados en ese marco diagnóstico. La deshidratación, que suele pasar en verano, de que es hiponatrémica, hipoclorémica, muy particular, las anemias, la hipoproteinemia, la esteatorrea, que es la deposición de color blanquecina, olorosa. Esto lo que hace o que determina es que toda la grasa no se absorbe y pasa a nivel de la deposición. Por lo tanto, esos chicos tienden a tener una curva pondoestatural retrasada con la famosa desnutrición. El prolapso rectal también puede darse generalmente a partir de los 2 años, que es una urgencia que muchas veces hay que tener mucho cuidado porque si caen en manos de una persona inexperta, lo pasa directamente al cirujano y lo que hacen es operarlo, cuando en realidad este chico lo que necesita es tener las enzimas adecuadas para que esto se revierta manualmente primero y que después esto no vuelva a suceder. La bronquitis obstructiva y la tos crónica es lo que más comúnmente conocemos, las infecciones respiratorias a repetición, la famosa bronquiectasia, que es la dilatación permanente del bronquio que no tiene vuelta atrás, y esto lo que hace es estancar el moco, que el moco es un moco espeso y con la sobreinfección bacteriana se va rompiendo las paredes y esto deja a continuación que esto siga el ciclo vicioso que ya hemos hablado. La expectoración purulenta, que muchos niños con el correr de los años y acostumbrarse a estar escupiendo ese color tan fétido y tan amarillo y verdoso, lo toman como normal.
Y entonces cuando a veces uno interroga o interrogaba en los primeros años cuando yo empecé a los chicos, era algo muy común. Entonces no lo tomaban como un signo de alarma. Y los médicos obviamente al hacer el interrogatorio lo tomaban en cuenta. Los famosos pólipos nasales también es otra cuestión que tenemos que hablar. Y la obstrucción intestinal distal es lo mismo que el hilio meconial, pero en el adulto, también por la misma falta que les decía, porque las enzimas no están adecuadas, entonces se forman tapones a nivel intestinal que evitan que la deposición camine y da esta obstrucción intestinal distal, que muchas veces hay que internarlos y pasarle N-acetilcisteína, que no es la N-acetilcisteína que ustedes conocen, que se disuelve, sino que es una N-acetilcisteína, un porcentaje determinado que se le pasa por sonda o por enemas. Y la esterilidad, que muchas veces, recuerden ustedes que los varones fundamentalmente tienen la esterilidad por dos razones. Una, porque no tienen conducto deferente o porque esos canales están obstruidos. La próxima. Nosotros cuando hablamos de Pseudomonas aeruginosa sabemos que la Pseudomonas es la BD. Cuando un paciente tiene Pseudomonas aeruginosa, entonces ahí nos empezamos a preocupar y mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de erradicarla lo más rápido posible porque sabemos que es muy lesiva para el pulmón. Entonces sabemos que esta Pseudomonas generalmente está primero sólida, está en vida libre, es aprófita, pero en la medida que va creciendo se va juntando con otras y cuando nosotros le agregamos mucha cantidad de antibióticos, esto que pasa hace lo que se llama el biofilm, es decir, como que se pone una capa encima para protegerse de esos antibióticos. Entonces, hay dos tipos de mucosa, de pseudomonas. Una que es no mucosa, que es la primera que les enseñé, y cuando esas pseudomonas se cubren con ese biofilm, hablamos de mucosas que son más resistentes a los antibióticos. La próxima. Bien, hay otras infecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, por supuesto, como son el complejo Burkholderia cepacia, el alcalígenes psilosocidans, el Acinetobacter, la Stenotrophomonas bantofilia, los hongos, como son los Aspergillus, Flavus, Niger, Fumigatus, Nidulans, etc. Y las micobacterias atípicas, entre otras, ¿sí? O sea que son todas infecciones emergentes de los fibroquísticos que muy rara vez lo vamos a ver en otros. Los chicos tienen como esos epitopes que hacen que estos gérmenes sean más factibles en ellos que en otros pacientes. La próxima. Para nosotros lograr erradicar la infección por Pseudomonas, obvio que tenemos que inicialmente hacer un tratamiento endovenoso en la mayoría de los casos, sí o sí, para tratar de erradicarla. Pero también en esta época de la vida usamos antibióticos inhalatorios, que son la colistina, que es el colistimetato sódico, que se usa en forma inhalatoria, y polvo seco, que se usan 2 veces por día, la tobramicina inhalatoria, que también viene en polvo seco 2 veces por día, el Astrionan, que no tenemos en Argentina, pero se usa 3 veces por día, y eso siempre recuerden ustedes, cuanto más tiempo tengamos que usar un medicamento, menos adherentes van a ser las personas. Y después la levofloxacina, que también se usa 2 veces por día. ¿Hay otros medicamentos? Sí, a considerar, y les recuerdo que nosotros cuando empezamos en esto no había tratamientos antibióticos específicos para inhalar, entonces usábamos cualquier antibiótico que usábamos en forma endovenosa y lo usamos para inhalar, con todo lo que conllevaba eso, porque cada antibiótico que se usa para el endovenoso tiene reactivos que cuando uno lo pasa por la vía aérea le produce tos, irritación, entonces teníamos que broncodilatar al paciente previamente para poder llegar a eso. Pero esto no quiere decir que no lográbamos que los pacientes estuvieran mejor, como pasan en muchos países todavía de Latinoamérica y de Centroamérica, que están usando antibióticos no de este tipo, sino como los que usábamos hace 35 años atrás. La siguiente.
Para poder nebulizar a los pacientes necesitamos varias cuestiones. Una es la pipeta, que la pipeta tiene que ser la pipeta JET, PARI LS Plus. La pipeta JET tiene un motivo, no es una pipeta cualquiera. La pipeta lo que hace es determinar el tamaño de partícula que debe tener esa sustancia para que ingrese a la vía aérea y tenga el mejor resultado. Y también el compresor nebulizador, que pueden ser diferentes tipos, PARI, bueno, hay varios, de Belvis, Pulmoide, etcétera, que eliminan una cantidad determinada de presión de aire que hace que de esa manera, con esta pipeta, se forme la microgota que nosotros necesitamos. El Flow Rapid es algo muy parecido, pero lo que hace, en vez de durar 15 minutos, dura 5 minutos, en tanto y en cuanto no empiece a taparse o a desmejorarse el filtro que trae, porque si no termina tardando más que el común de PARI. Y después el MESH, que es uno especial para hacer levofloxacina, por ejemplo. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Anda pasándome, por favor. Disminución del número de colonias bacterianas, menor frecuencia de exacerbaciones infecciosas y reducción de hospitalizaciones, que es lo que nosotros deseamos, mejorar la función pulmonar, y estos antibióticos inhalatorios son seguros, efectivos y bien tolerados, sin efectos nefrotóxicos y ototóxicos, como pasa con los aminoglucósidos que damos endovenosos. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un paciente que necesitamos usar los antibióticos inhalados, estamos muy seguros de su eficacia y también de evitar efectos adversos. La próxima. Acá vemos simplemente cómo es la progresión en un niño de 5 meses, donde ya vemos en la parte superior alterado. Fíjense en los 6 meses cómo estaba ese paciente. Pasame la próxima. Y ahí vemos este mismo chico a los 18 años, cómo a pesar de los antibióticos que dábamos y todo lo que estábamos usando en ese momento, el paciente tenía gran cantidad de bronquiectasias, y en la última placa de la derecha podemos ver perfectamente una atelectasia, que es cuando el pulmón se colapsa y se carnifica, es decir, hace como una neumonía permanente, que no se puede sacar. Y eso es lo que no tenemos que lograr que llegue un paciente, porque acá la insuficiencia respiratoria seguramente va a estar y muy pronto. Y seguramente con esta imagen sí era así. Pasame la próxima. Entonces, acá van a ver otro tipo de pacientes que también tienen las mismas características. Seguí. Y les voy a mostrar una tomografía, cómo se ve en la tomografía, donde vemos un corte diferente, sagital, y ven cómo estos agujeros que ven allí, de color negro, rodeados de lo blanco, que es el bronquio, son las llamadas bronquiectasias, y en el otro pulmón lo ven, pero más chiquito, pero se ven igual perfectamente. Esos lugares estaban antes de que apareciera el llamado pulmosyme, estaban llenos de moco. Cuando apareció el pulmosyme y pudimos lograr fluidificar ese moco, logramos que las bronquiectasias estuviesen pero vacías. Pasame la próxima. Entonces, con el correr de los años tuvimos evolución en el tratamiento. La movilización de secreciones, donde aparece el pulmosyme primero, que fue revolucionario, muy revolucionario, porque es una enzima que actúa, por eso se llama DNasa. ¿Por qué? Porque el polimorfo nuclear que tiene la infección produce una enzima llamada produce DNA. Entonces, la DNasa lo que hace es romper la molécula y hacer que el moco se fluidifique. Después acá entran todo lo que es los kinesiólogos, que es de nuestra gran ayuda, y de ustedes, por supuesto, para que puedan movilizar las secreciones junto con todos los aparatos que ellos tienen para poder lograr mejorar la eliminación del bronco, de las secreciones en el bronquio.
El control de la infección que les acabo de decir, ya sea por endovenosa o por nebulizaciones o bien vía oral, la reducción de la inflamación, que eso es parte de todo lo que nosotros damos, y a veces hay que dar antiinflamatorio, una época donde se daba ibuprofeno a altas dosis y se vio que eso podía traer más problemas que beneficios, así que esto se fue evitando. Después empezamos con el tratamiento nutricional, donde aparecieron las enzimas, eso fue logrando que los pacientes tuvieran una mejor absorción y de esa manera tener un índice de masa corporal más aceptable. Después aparecieron los famosos trasplantes, que lograron que personas que estaban en una insuficiencia respiratoria o suficiencia hepática pudieran ser trasplantados y tener una mejor calidad de vida, y que muchos de ellos entraron previamente a lo que era los moduladores, y otros que tuve pacientes en esta etapa, donde le pudimos dar los moduladores y con los moduladores lograron llegar al momento del trasplante. Y hoy tienen el trasplante más el modulador. Y la actualidad es los moduladores y lo que está por venir, y que ya está, hay mucho trabajo en esto, es la terapia génica. Terapia que será del ARN mensajero, de la restauración de ese canal de cloro llamado CPTR y de la edición genética. Pasame la próxima. Acá mostrarle a un niño que recibo hace muchos años ya, hace más de 13 años, con estas características. Un chico que tenía problemas respiratorios, diagnosticado con fibrosis quística, le dijeron que había un problema importante en el pulmón, que necesitaba oxígeno, con una sonda nasogástrica. Este chico no se alimentaba por sus propios medios, lo cual realmente, evaluando al paciente, nos dimos cuenta que este paciente tenía que mejorar de alguna manera y cambiar ciertas cuestiones que los médicos tenemos que evaluar para ver cómo está, cómo le están dando las enzimas, qué está usando, qué medicamentos está usando, etcétera. Porque eso le decía, importante es la adherencia. Este paciente fue siempre sumamente adherente, y al poco tiempo le sacamos el oxígeno y después le pudimos sacar también la sonda nasogástrica y empezó a alimentarse por sus propios medios, porque lo peor que podemos hacer para un niño es dejarle una sonda, porque la sonda lo que hace es olvidar al chico lo que es la deglución, aparte de producirle un reflujo gastroesofágico. Pasame la próxima. Este chico, vamos a ver, después que pasaron 5 años, fíjense ustedes cómo ya en este momento el chico tenía 16 kilos, estaba muy bien, no lo ven con sonda, no lo ven con oxígeno, y realmente estaba haciendo una vida normal. Y no le estoy hablando de moduladores, ya en ese momento todavía no teníamos moduladores, y el chico estaba con antibióticos inhalatorios, con antibióticos que necesitamos, si hacía las toilettes bronquiales en forma anual o cuando había reagudizaciones. Pasame la próxima. Entonces llegamos al chico cuando empieza a poder hacer espirometrías. Fíjense ustedes acá en un paciente de 7 años, donde no estaba todavía con tratamientos moduladores, pero sí tenía una espirometría prácticamente bien normal, de 95 de capacidad vital forzada, de la pequeña vía aérea y de la gran vía aérea normal, con un peso de 20 kilos, un índice de masa corporal de 14, que para la edad de él estaba bien, pero uno lo que siempre tiende a lograr es llegar a los más de 18, en los chicos más grandes, por supuesto. Pasame la próxima. Este chico fue creciendo, fíjense, a los 8 años empezamos a darle una combinación de 2 moduladores que aparecieron, y ya empezamos a notar que el índice de masa corporal había mejorado bastante. Fíjense, un poquito más de 24 kilos, 15,36, y la espirometría no había demasiado cambio, pero era alentador porque el chico estaba bien y tenía menos exacerbaciones, que eso para nosotros era importante. Pasame la próxima. Este mismo chico, ya con más edad, ya 10 añitos, y luego de 2 meses de tratamiento con el triple modulador,
31,8 kg, índice de masa corporal de 18, casi 19, una espirometría, fíjense los valores, por encima de 100, y sin tos ni secreciones, lo cual cambia el paradigma del chico con fibrosis quística que teníamos hace tantos años atrás. Entonces, para nosotros como médicos es un gran aliciente esta nueva medicación que salió y que tenemos por suerte, y para todos ustedes que están del otro lado, los padres, los pacientes, saben que también les cambió la vida. Pasamos a la próxima. Este mismo paciente, fíjense, a los 12 años, que sigue aumentando el peso, sigue aumentando el índice de masa corporal y se sigue manteniendo la espirometría por valores de 100. Sigamos. Y acá, ya con 13 años, está junto a su hermana, sigue manteniendo índice de masa corporal de 20, con valores espirométricos prácticamente estables. Entonces esto nos da una perspectiva de todo lo que tenemos hoy que podemos hacer por el paciente fibroquístico, y aquellos que están del otro lado saben que aquellos que apliquen para los moduladores tienen un cambio de vida total. Los que no aplican por ahora hay que esperar un poquito más, pero tenemos algunas novedades que vamos a ver más adelante. Sigamos. Sabemos nosotros que el primer modulador en Estados Unidos se llamaba Trikafta. En la Argentina, desde el año 21, el Trixacar, hecho por un laboratorio de excelencia como es Gador, ha logrado tener prácticamente la misma bioequivalencia. Y hay dos estudios que hizo Vertex inicialmente, en ese momento, donde mostraban que en fase 3 había una función pulmonar que estadísticamente mejoraba, llevando el BEF, que es la vía aérea más grande, a un 15% casi de mejoría. Yo les puedo asegurar que montones de pacientes superan ampliamente el 13, el 15 y el 25% de lo que tenían antes de usar los moduladores. Entonces, para nosotros es importante porque esta medicación es bien tolerada y muy segura. Adelante. Así sabemos, ya desde mucho tiempo, y este fue un congreso americano del 24, donde vieron que in vitro había 655 variantes del gen de CPTR que aplicaban a esta triple modulador. Pásame la próxima. Y algo muy importante que se dijo en ese momento era que también este triple modulador servía para mejorar y disminuir la inflamación en el esputo y en la sangre. Y eso se valoró a través de las neutrófilos en sangre, las tasas también de neutrófilos, las interleuquinas 1 y 8, que son marcadores de inflamación. Y ustedes, como ven en los esquemas, ven que va bajando siempre cada vez más. Y esto está hablando de que tiene una gran respuesta antiinflamatoria también. Adelante. Hay beneficios sistémicos que la terapia moduladora hace y es efectiva. Y hay desafíos que son persistentes en el tiempo. Recuerden que la función pulmonar mejora un 15% y existe lo que nosotros llamamos índice de aclaramiento pulmonar, que hoy lo usamos mucho como alerta, que ahora después lo vamos a hablar un poquito de lo que es las exacerbaciones con y sin moduladores. En cuanto a la infección, reduce de 2 a 3 veces la carga de pseudomonas, pero la inflamación crónica persiste si la infección se mantiene. Por eso aparecen los neutrófilos que en vez de estar bajando, van a subir. En cuanto al hígado, el estudio poblacional sugiere que reduce un 70% la tasa de progresión de enfermedad hepática, que evita de alguna manera el trasplante hepático. Y en el páncreas exócrino, la repercusión posible en niños, que es la prevención del daño, y en los adultos no recuperan la función.
siempre recuerden que es muy difícil que un paciente, por más que tenga moduladores, suspendan las enzimas, pero pueden llegar a disminuirlas. Lo que sí actúa, y ya se ha visto en muchos pacientes, a nivel del páncreas endocrino, es decir, cuando los pacientes empiezan a tener diabetes, muchos pacientes que son insulinodependientes pueden llegar a bajar la cantidad de dosis de insulina. Adelante. El laboratorio Gador logró hacer en este último año un estudio muy importante de bioequivalencia, que le da la bioequivalencia exacta del original, con la diferencia que vale casi 6 a 7 veces menos que el que usamos por uso compasivo, que era el Trikafta, ¿no? Pasame la próxima. Entonces, en estos 3 esquemas que vemos acá, es simplemente mostrarles cómo la bioequivalencia del Trixacar con el Trikafta en estos 76 pacientes, ven que están casi paralelos. Por lo tanto, eso está hablando de la bioequivalencia oral. Entonces, para nosotros como médicos y para ustedes como pacientes o padres, es quedarse muy tranquilos que están con una medicación que es realmente excelente y segura y que va a traer los mismos resultados que el Trikafta en este caso. Adelante. Entonces, como conclusión de este estudio, cumple los criterios de bioequivalencia en cuanto a la velocidad, grado de absorción tras la administración de la dosis única en ayunas. Vamos a la próxima. El 20 de diciembre del 2024 en Estados Unidos y el 25 de abril del 2025 en Europa se aprueba una nueva triple modulador, se llama Alistrec. Este inicialmente estaba incluido 31 mutaciones más, pero después apareció que en vez de ser 655 llegaban a 1000 mutaciones para los pacientes que aplicaban para los moduladores. Seguimos adelante. Lo más importante de esta nueva medicación fue que se da una sola vez por día. Entonces, después el resto generalmente no hubo grandes cambios y se vienen en muchos estudios que hay. Lo que sí notábamos es que este paciente tomaba una sola vez por día y eso ayuda mucho. Pero nosotros en Argentina nos manejamos con esta que tenemos para poder evitar un gasto mayor, ¿no? Y ser lo más posible de poder darlo a todo lo que podemos. Entonces, me pidieron desde FIPAN y por muchas notas de ustedes que hablara un poquito de la exacerbación en aquellos pacientes que tenían moduladores. Entonces, hay bastantes estrategias que son los pacientes que son elegibles o no elegibles, ¿no es cierto?, para los moduladores. Entonces, lo más importante, el BEF-1 es un punto que habla de la vía aérea grande y estos pacientes con moduladores pueden tener alguna pequeña alteración y eso darnos una pauta de que el paciente está exacerbándose, no como pasa con los pacientes que no tienen moduladores. La definición de exacerbación, pasar un poquito anterior, ahí está. En cuanto a la definición de exacerbación, hay criterios clínicos que uno maneja para los chicos que no tienen moduladores, como es el aumento de tos, del esputo, la disnea, la hemóptisis, el deterioro del BEF y los cambios radiológicos, cosa que ya en los chicos con moduladores no tienen tos, no tienen moco, entonces a nosotros nos cambia el paradigma. Entonces, pasamos al próximo. Ahí estamos, muy bien. Entonces, viendo estos pacientes, los pilares más importantes es el aclaramiento de la vía aérea, que lo hacemos a través de la fisiopatología, de la fisiología respiratoria, con los kinesiólogos, el suero salino hipertónico y la dornasa alfa, que es el pulmosán. También las terapias antiinflamatorias, como son los macrólidos, para el control de inflamación no infeccioso,
y el manejo de las infecciones crónicas, como son los antibióticos inhalatorios que le acabo de nombrar. Y las exacerbaciones pulmonares en estos pacientes que no tienen moduladores, obviamente que uno va a tener que hacer o la endovenosa, muchas veces porque el chico desatura, no se encuentra bien, bajo de peso, tiene el moco demasiado, cambia de coloración, etcétera. Entonces uno lo que hace es internarlos y darle un tratamiento endovenoso empírico entre 10 y 14, siempre acompañado de 2 o 3 antibióticos antiseudomonas, ¿no? Y lo más importante es siempre intensificar el aclaramiento a través de la Dornasa alfa y la hipertónico, que muchas veces en los pacientes que están internados o que están en reagudizaciones, aumentamos la dosis. En vez de darle una sola vez por día, aumentamos a 2 y también conjuntamente con el hipertónico. La próxima. Algo que me quedó muy importante de los 3 plenarios del último congreso en Seattle fue 3 cosas así para que a ustedes les quede claro. Que 6 años de tratamiento con moduladores fueron muy efectivos, que nos ha hecho reflexionar teniendo una mirada hacia adelante. Un soplo de aire fresco de la edad, que es una redefinir el envejecer en la fibrosis quística. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya tenemos unas cuantas canas, no logramos ver personas adultas. Y hoy logramos ver en la misma Argentina muchos chicos y grandes, ya adultos, con hijos incluso, que tienen 40 o 50 años, y eso para nosotros es importante. Entonces, vamos a encontrar patología de adultos que antes no podíamos ver. Y hasta que se haga para todos, eso también se habló como parte de estos plenarios. ¿Por qué? Porque evidentemente la disparidad de salud en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, es muy variable. Nosotros en la Argentina somos privilegiados, realmente, a pesar de que uno pueda lidiar con otras cosas. Pero yo les puedo asegurar que he viajado por muchos lugares dando algunas charlas en Latinoamérica, en Centroamérica, y realmente muchos lugares hasta no tienen kinesiólogos. Entonces, estamos realmente nosotros prácticamente a la par de cualquier lugar de Europa o Estados Unidos. Pasamos a la próxima. Entonces, pacientes que tienen moduladores de alta eficacia, eso fue lo que se habló mucho. Entonces, ¿qué impacto tenían los moduladores en el CFTR? Disminución de la viscosidad del moco y mejorar el aclaramiento mucociliar y reducir la carga bacteriana. Eso es muy importante. Con menor frecuencia de alteraciones y severidad de las exacerbaciones pulmonares que veíamos antes. ¿Cómo manejamos las exacerbaciones? El umbral antibiótico también va cambiando, entonces es más alto, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y la disminución del BEF, que nosotros vemos mucho cuando hacemos la espirometría, puede ser lo más sensible para nosotros, que un cambio mínimo nos puede determinar en aquel paciente con moduladores que está exacerbándose. Entonces, ojo ahí, hay que empezar a actuar rápidamente, ¿no? La exacerbación pulmonar sigue siendo similar en cuanto a que uno va a usar antibióticos endovenosos o vía oral o nebulizados dependiendo de cada paciente y de lo que tenga como carga previa. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. La duración de los tratamientos antibióticos endovenosos se ha reducido entre 10 y 7 días cuando nosotros no hacíamos menos de 14 a 21 cuando empezamos. Y el rol de los inhalatorios, hay que tener un cuidado porque muchas veces se habla que hay pacientes que negativizan el cultivo y entonces cuando tienen una alteración importante, perdón, me apareció algo acá, ahí está. Lo que decía entonces, cuando estos pacientes tienen
ya prácticamente no aparece en el cultivo, pero recuerden ustedes que estos pacientes no tienen moco. Entonces, obtener una muestra no es lo mismo que era cuando los chicos tenían moco. Entonces, las muestras no son suficientes y muchas veces para los médicos nos resulta muy difícil poder evaluar esto que estaba y que lo decían en Estados Unidos, que muchas veces los chicos dejan de hacer los inhalatorios antibióticos, que así todo, a pesar de que nosotros no lo digamos, muchos de ellos lo dejan hacer igual, ¿no? Esto es una cuestión que hay que concientizar que no se debe dejar los antibióticos por más que uno se sienta bien, porque siempre la carga viral existe, o la carga, en este caso, bacteriana existe, y esto determina que haya un deterioro pulmonar que no queremos. Y no suspender, por supuesto, los moduladores, porque también después de llegar un momento que se sienten tan bien que no lo hacen todos los días. Entonces, por eso lo que yo inicié hablando fue de la adherencia al tratamiento. Pasame la próxima. Entonces, hay estrategias que son postmoduladores, desescalar la terapia inhalatoria, que ya les dije. Esto hay que tomarlo con pinzas porque nosotros en Argentina nos cuesta mucho poder sacar el medicamento antibiótico inhalatorio si realmente no estamos muy seguros. Entonces, porque nos ha pasado, lo que seguramente están del otro lado le podrán a sentir lo que digo, que muchas veces uno le saca el antibiótico creyendo que está bien porque no tiene la recolección de muestra o no tiene valores positivos, y después termina en algún momento que se reagudiza obtener la muestra y aparece nuevamente la pseudomonas. Y no es uno que me ha pasado, me pasaron en varios. Entonces, por eso volvemos a dar nuevamente los antibióticos, a hacer los ciclos mes por medio, para que esto no suceda. Ahora, esto de que, como decían en Estados Unidos, de a veces abandonar el tratamiento antibiótico si no hay cultivos positivos, tanto para los hongos como para las micobacterias, no aplica. Por favor, no aplica directamente ni pensarlo. Pasame la próxima. Entonces, retos clínicos y áreas de investigación según la Cystic Fibrosis Foundation es el diagnóstico sutil. Acuérdense que los pacientes que tienen moduladores requieren mayor atención en la capacidad vital forzada y en el BES1 fundamentalmente, y que son síntomas subjetivos, y también el peso que tenga el paciente. Si venía con un buen peso y de pronto empieza a bajar, ojo que podemos estar viendo algo que nos llame la atención. Y no porque no esté haciendo dieta, tenemos que pensar qué está haciendo, si está comiendo lo mismo y el chico está bajando de peso, si está haciendo la misma actividad y está bajando de peso, entonces, ¿qué usar? ¿No es cierto? La dosis de antibióticos, ojo, que también se debe ajustar, haciendo mucho hincapié en los niveles séricos que tenemos, porque estos pacientes, como le dije, en el umbral es muy alto, entonces los niveles séricos que nosotros usábamos para estos pacientes, que se usaba una gran cantidad por kilo o máxima cantidad, hay que bajarlo para evitar un mal mayor, ¿cierto? El monitoreo de la tomografía sigue estando, y algo que es importante es el índice de aclaramiento pulmonar, que es una medida que evalúa la ventilación de los pulmones y la uniformidad con la que el aire se distribuye en el seguimiento a largo plazo para detectar enfermedad subclínica. Y esto estamos haciendo acá en Argentina para poder lograr buscar ese aclaramiento que está alterado y ver una enfermedad subclínica. Entonces, la recomendación, por supuesto, siempre va a estar de tener el cultivo de puto, si podemos, faringios de rutina, o en casos que se pudiesen en los adultos, si uno tiene o quiere tener certeza hay que hacer lavados bronquiolvelares, no cabe duda, porque si no, no vamos a estar muy seguros. La próxima. Cuando nosotros hablamos de moduladores versus terapias genéticas, tenemos que entender que el modulador tiene una cantidad determinada de espacio, ¿no?
vamos a darle un tamaño como si fuera una cereza. Cuando nosotros queremos actuar ya en lo que se viene, que es la terapia génica de ARN, fíjense ustedes que son más de 100 veces el tamaño. Y yo puse un zapallo para que ustedes entiendan, y eso nosotros lo tenemos que llevar a la vía aérea, ¿eh? Y de ahí llegar hasta la membrana basal, si fuera posible, para lograr la cura definitiva de esa enfermedad. Por eso las terapias génicas van a estar aplicadas a todos los pacientes, independientemente de la mutación que tengan. Entonces, esto está apuntando a aquellos pacientes que hoy no aplican y no van a aplicar nunca para ningún modulador. ¿Estamos? Adelante. En este flujo genético vemos que el ADN se encuentra en el núcleo. Este normalmente produce un ARN mensajero, que es normal, y este produce una proteína que es normal y se exterioriza en un paciente normal. Seguimos la próxima. Y yo con esto quiero mostrarles, para que se entienda, cómo es esto del núcleo, donde el núcleo hay un diseño, como si fuera un auto. Entonces, ahí está el DNA, ¿no? Que es el gen, el modelo instructivo genético para producir y construir la proteína que está ubicada en el núcleo. Después el ARN mensajero es la línea de montaje de ese auto, para terminar con el auto hecho, que es la proteína. Ahora bien, en un paciente fibroquístico, el auto puede ser un Mercedes, un Porsche, lo que se les ocurra por afuera, pero si el motor no funciona, podré tener un Porsche, pero no funciona. Y acá es lo que pasa en los pacientes con fibrosis quística, que no llega obviamente a formar correctamente el canal de cloro, que en este caso sería el auto. Muy bien, pero que no logra llegar a la superficie. Adelante. En este caso, vemos la alteración del ADN en el núcleo, que está mal, el ARN mensajero va a producir un ARN mensajero alterado, y por lo tanto, dale un clic, veremos que la proteína no se produce. Vamos adelante, sigamos. Entonces, ¿qué metas actuales nosotros tenemos como estrategia central para que todos los pacientes fibroquísticos puedan acceder a este tipo de tratamiento? Es reparar la proteína del CFTR cuando no funciona, restaurar la proteína cuando no existe y reparar o reemplazar la mutación subyacente para poder abordar la raíz de la fibrosis quística. Si nosotros llegamos a esta situación, vamos a curar al paciente. Sigamos. Entonces, una de las cosas que se habló fue de la transformación y la longevidad y la equidad en la era de la modulación, ¿no? Una enfermedad que se está redefiniendo. Por eso las terapias de alta eficacia, que son las triples moduladores, han transformado el pronóstico de los pacientes. Fíjense que la media, o la mediana en este caso, que es mucho más exacto que la media, en la supervivencia en los Estados Unidos alcanza o supera los 65 años. Nosotros, en consecuencia, el FQ ahora predominantemente es una enfermedad de adultos, cosa que antes no era así. Entonces, más del 60% en los Estados Unidos tiene esto. Nosotros estamos por debajo de ese valor, pero tenemos un gran grado de aliciente sabiendo que muchos pacientes hoy, pacientes nuestros que yo veo desde que son chiquitos, veo cómo crecen y cuántos años ya tienen y que tienen hijos y que han formado una familia y que tienen un montón de cosas por delante, y eso para nosotros es maravilloso. La próxima. Bien, entonces hay un impacto que es cuantitativo. El mecanismo del tricasta o el trixacar en este caso restaura la función del canal, hasta aproximadamente un 50% de los niveles. Por eso digo, no mejora a todos igual,
Por eso ustedes ven que algunos andan muy bien y otros no andan tan bien. Y nosotros, aquellos pacientes que hoy aplican, a veces aplican sin tener las dos mutaciones. Y sin embargo, nosotros lo damos igual. Entonces, hay una mutación que seguramente no está funcionando y sigue dando canales de cloro que son ineficientes. Por eso esto del 50%. Entonces, no tenemos la posibilidad de curar al 100%, pero sí la cobertura, fíjense que aproximadamente en los Estados Unidos va el 95%. Nosotros en la Argentina o en Latinoamérica estamos más o menos 15% por debajo, como mínimo, que no pueden aplicar. Vamos a la próxima. Entonces, que la próxima generación de esta terapia moduladora, como es el Bensacaftor, Tesacaftor y Deutivacaftor, buscan la mayor potencia. Y lo más importante, como le dije, es una sola vez por día. ¿Para qué? Para optimizar la adherencia. Porque la adherencia para nosotros es muy importante. Recuerden que en los países más desarrollados el 50% tienen de adherencia. Imagínense nosotros cuánto podemos llegar a tener. Entonces, si le damos, podemos lograr llegar al momento que lo podamos hacer en una sola vez por día, va a ser mucho mejor. Pero no vemos grandes diferencias, ya les digo, para que no se entusiasmen demasiado, en cuanto ni a la espirometría, ni al índice de masa corporal, ni al moco, ni a las exacerbaciones. O sea que esto es importante. Hay un trabajo que hablaron ellos que se vio que en pacientes que usaron este medicamento en útero era un área de estudio para prevenir daño orgánico fetal en aquellos pacientes que tenían un bebé. Entonces, evitaban la resolución del hilio meconial, reportada entre 6 y 8 embarazos que fueron tratados. Fíjense qué importante que esto puede llegar a ser, pero esto está en vía de investigación. Sigamos adelante. La cura debería ser para todos, por eso los moduladores no son para todos, son para el grupo que aplica para aquellas mutaciones que hoy alcanzan una gran cantidad, como alcanza esta triple medicación a más de 1000 mutaciones, pero nos quedan muchas por poder llegar. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente esa cantidad que dicen en Estados Unidos que es un 5% de pacientes de clase 1, mutación llamada sin sentido, que requieren otras terapias porque con los moduladores no van a funcionar, que son la terapia del ARN mensajero, donde puede copiar, introducir una copia correcta, pero que es temporal, de CFTR, o una edición genética, como es el llamado CRISP, que es un estudio que están haciendo de mucha cantidad de pacientes y muy avanzado, que corrige la mutación en la secuencia de ADN para una corrección potencialmente permanente. Y la terapia adyuvante, que es algo que también se habló en este último congreso, que es una investigación que está dado por inhibidores del moco y los inhibidores que son antiinflamatorios, que para reducir el daño pulmonar, siempre tratando de buscar que el pulmón llegue a lo mejor siempre y no lleguemos a la insuficiencia respiratoria. Próximo. Bien, entonces, el objetivo principal del ARN mensajero es reemplazar temporalmente el material genético que es defectuoso. El mecanismo se introduce una copia correcta y funcional de ARN mensajero y este gen CFTR en las células pulmonares del paciente. La función, ¿cuál va a ser? De una instrucción temporal para la célula, indicándole que produzca una proteína normal por un tiempo limitado. La ventaja puede ser una opción para pacientes con cualquier tipo de mutación, el GFCFTR, a diferencia de muchos moduladores que son específicos, ¿entienden? Lo que quiero decir con esto es que estas terapias en principio tienen la limitante que por ahora se degradan, entonces va a haber, y se está estudiando eso,
cómo darlo, si darlo una vez por mes, una vez cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, para que esto no se agote y sea una cura definitiva. Pero obviamente que estamos en el primer periodo inicial de estudios, pero que vamos muy bien. La limitación es la terapia temporal que les habló, ¿no? Que esto son dosis repetidas que no sabemos todavía cuántas habrá que dar dependiendo qué tipo de terapia. En este caso el ARN mensajero. Vamos a la próxima, que es para mostrarles con este esquema, nada más para que ustedes vean allá abajo, que un vector viral, que puede ser un liposoma también, introduce un ARN normal y este ARN normal directamente produce una proteína normal que se exterioriza y da un canal de cloro normal. Entonces, mientras no tengamos ese vector que nosotros le estemos dando algo normal, esto en algún momento caduca. Pasamos a la próxima. Entonces, este famoso CRISP es del ADN, no del ARN, o sea que va directamente al núcleo de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se corrige en forma permanente el defecto genético en la raíz de la enfermedad, que es eso lo que buscamos, lo que queremos lograr. Entonces, se utiliza este tipo de metodología donde actúan como si fueran una tijera molecular y esta tijera secuencian el ADN defectuoso para tener un gen de CFTR normal. La función, una vez allí, el sistema entonces corta, corrige esa mutación y va a producir un cromosoma normal, restaurado en su secuencia de ADN para la versión final y funcional. Como ventaja es la corrección de por vida con un solo tratamiento, curando potencialmente la enfermedad, que es eso lo que uno vislumbra. Según la inteligencia artificial, dicen que en 10 años vamos a tener la cura. Así que esto es importante. Y el desafío más importante es la barrera, es la estrategia que sea segura, que sea eficiente. Ustedes no se olviden que están trabajando sobre el núcleo de la célula, dentro del cromosoma. Entonces, estas cosas tenemos que ver qué otra consecuencia puede no deseada darnos. Sigamos. Y acá vemos esquemáticamente las dos cosas que pueden pasar, ¿no? El vector viral ingresa al núcleo directamente, llevando, cortando y poniendo un ADN normal, y eso hace un ARN mensajero que produce la proteína que se exterioriza y produce el canal de cloro normal. Y de la otra manera es lo que pasa normalmente. Vamos a la próxima. Entonces, esto también es lo que nosotros vemos. Un ADN normal llega a la célula, fíjense qué es lo que está pasando, a un ADN mutado, lo transforma, lo cambia a un ADN normal, este sale como ARN mensajero normal, llega al Golgi donde se produce la proteína y la proteína se exterioriza normalmente. Pasamos a la próxima. Y estas terapias adyuvantes que hablaron en el último congreso es de estos inhibidores que son canal de sodio epitelial y de la dipeptidasa número 1, que actúan como objetivo mejorando la hidratación del moco y facilitando la limpieza, y actuar como antiinflamatorio en el otro caso para evitar la reducción del daño pulmonar. Vamos a la próxima. Entonces, hay unas estrategias llamadas holísticas para envejecer con fibrosis quística. Entonces, el desafío, la inflamación crónica es un motor del envejecimiento acelerado del FQ. Entonces, el pilar del movimiento será el ejercicio, el entrenamiento de resistencia, que son las respuestas más importantes para frenar el envejecimiento y la mejora de la salud cardiovascular. La postura. Yo recuerdo siempre, y los pacientes que tal vez me estén mirando, que suelen, cuando no tienen la posibilidad de tener moduladores, que se van encurvando, van llevando a una cifosis y a un diámetro anteroposterior muy alto, muy grande,
que hace lo que llama tórax en Tonelli muy rígido. Entonces, la postura y la corrección es una clave para que esa mala postura pueda evitar, restringir la función pulmonar, ¿eh? Y afectar los órganos internos, que muchas veces en estos pacientes que no teníamos este tratamiento, terminaban también de esa manera por algo exógeno a la propia alteración del pulmón. La próxima. Entonces, este manejo proactivo de comorbilidades. Hoy existe en algunos pacientes que tengo y que lo vemos, dolores crónicos que a veces no sabemos por qué se da. En el uso, por supuesto, de moduladores. Y entonces muchas veces uno busca algún manejo multimodal que puede ser una terapia conductivo-conductual, fisioterapia, y a veces eso no alcanza y uno tiene que recurrir a veces al psiquiatra para ayudarlos, a veces a darle la duloxetina o pregabalina, que muchas veces suelen mejorar ese dolor que aparece, pero no es algo muy constante. Tal vez alguno de los que está allí puede decir, a mí me pasa, bueno, tendrá que hablarlo con su médico y tal vez necesitar algo de esto si lo realmente su médico o psiquiatra, después que haga la interconsulta y se descarten algunas otras cosas, necesitar. También tenemos en cuenta que la longevidad hace que los pacientes puedan tener cáncer, como cualquier paciente que no es fibroquístico, ¿no? Y especialmente se ve en los fibroquísticos que sean gastrointestinales. El cribado, obviamente, no negociable, se recomienda la colonoscopía. La colonoscopía a partir de los 40 años, y si el paciente se está por trasplantar, a los 30 ya tiene que empezar a tener colonoscopía hecha. Y después, la salud ósea y muscular es muy importante por la densidad ósea y el fortalecimiento muscular para prevenir una enfermedad ósea muy temprana. La próxima. Entonces, hay una disparidad de barreras y lo que nosotros lo queremos lograr es la equidad. Y la equidad, lamentablemente, en el mundo no se da. Y no se da por muchas cuestiones. Porque hay lugares en el mundo que, por diferentes razones, incluso de color, negros, indígenas, los diagnósticos son muy tardíos porque no tienen recursos, como hemos hablado en el propio Latinoamérica y en Centroamérica. Entonces, son pacientes que son diagnosticados muy a la vejez o cuando tienen muchos síntomas y muchos terminan falleciendo tal vez sin diagnóstico. El acceso al tratamiento en estos pacientes debería ser para todos igual, y no solo el uso de moduladores, si son obviamente elegibles para tal función, con la contraparte de que muchas veces las razas blancas son las más elegidas, pero bueno, eso depende de cada lugar del mundo, ¿no? Por eso siempre uno busca la equidad. A veces el estatus socioeconómico también es significativo porque a veces tener más o tener mayor acceso a la educación nos permite desde ya tener más acceso a la información. Si uno no tiene educación en un país, no tiene formación y no puede muchas veces entender lo que es tan simple para entender. Y entonces tampoco tiene derecho o no puede reclamar ante la sociedad o ante quien corresponde sus propios derechos. Vamos a la próxima. Entonces, nosotros como futuro de justicia a nivel global, ¿qué buscamos? El objetivo es la justicia, eliminar estas barreras, el modelo de capacitar a los capacitadores. Esto aquí en la Argentina ha venido el doctor Héctor Gutiérrez a darnos a muchos de los que estamos aquí en Argentina algunas directrices que usan en el país del norte para mejorar la atención al fibroquístico y lograr evitar reagudizaciones, mejorar la calidad de las espirometrías
y de las hospitalizaciones, producto que los pacientes tengan una alineación en cuanto a todo lo que corresponde a gérmenes. Ustedes saben que los pacientes no pueden estar eh, en la sala de espera todos juntos, tienen que estar citados dependiendo su cultivo, ¿no es cierto? No es lo mismo una paciente que no tiene pseudomonas que el que tiene, porque de esa manera contaminaría el lugar donde se lo examina y entonces el paciente que viene, que no tiene nada, estaría contaminándose innecesariamente. Entonces, todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta a la hora de dar los turnos que nosotros tenemos que dar y cómo atender a esos pacientes. Entonces, las acciones claves, el criado neonatal que sea universal para tener el diagnóstico precoz. Acuérdense ustedes que siempre, cuanto antes nosotros podamos tener el diagnóstico, siempre va a ser mejor. Entonces, siempre vamos a correr esta enfermedad. Yo siempre les digo que esta enfermedad siempre se corre de adelante, nunca de atrás. Si no, siempre llegamos tarde. Entonces, es la forma de llegar rápido. Y hoy, por suerte, hace ya varios años, tenemos el cribado neonatal en Argentina y esto nos permite tener este acercamiento desde muy chiquitos y sin tener síntomas, lograr una mejor calidad de vida. Próxima. Como conclusiones para llevarnos a casa, finalmente, pacientes sin moduladores de CFTR, el estándar de cuidado y las guías de manejo de las exacerbaciones son los antibióticos igual, tanto sean endovenosos o vía oral o nebulizados, intensificando el aclaramiento. Siguen siendo la base fundamental para ellos. Y en aquellos pacientes con moduladores, las exacerbaciones son menos frecuentes, pero requieren alta vigilancia con ese criterio que le decías del peso de ese valor de espirométrico, discutir la desescalada de las terapias inhalatorias, si realmente son importantes o no, y eso se debe discutir mucho en el contexto del paciente y del equipo de fibrosis quística. Y no se puede tomar porque lo diga alguien en algún sitio del mundo, directamente sacar eso porque nos vamos a encontrar con un problema mayor. El equipo de fibrosis quística es crucial para la individualización del tratamiento. Y esto es muy importante, porque cada paciente es diferente uno de otro. Y por eso uno tiene que bregar. No es una fotocopia que se le da a todos por igual. Cada uno tiene que ser escuchado, interpretado y valorar cada problema. Sigamos. Para terminar, simplemente esta foto que ven acá son algunos de los tantos pacientes que algunos están del otro lado ya grandes y que una de esas pacientes me regaló algo y me pone que la vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Y para mí los momentos vividos con todos mis pacientes fueron maravillosos y siguen siéndolo. Y ahora tengo la suerte de con 63 años tener 3 nietos de mis 3 hijos, Donato, Ainhoa y Estefano, que tiene 6 meses, el último, y siempre me acuerdo de mi viejo que no está, y le agradezco a él tanto que me ha dado la fuerza para poder llegar a esto como primer médico de la familia y poder lograr enseñar a otros y dar todo mi amor en esto que me apasiona, que es la fibrosis. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, Gracias, Alfio. por favor. A pesar de los Gracias. contratiempos, lo logramos. Lo logramos, perdón, pero No, no pasa nada, no pasa nada. Aquí Si hay, alguien tiene, sí, sí, preguntas, sí. pregunto. sí, aquí hay algunas consultas que le puedo ir leyendo. Dice, no, algunos dice, buenas tardes, soy mamá de adolescente de 16 años, apenas diagnosticada hace 3 meses. Em, Después hay otra mamá que dice, somos padres de un niño de 5 meses. Otro dice, discúlpense con la cámara. Bueno, estoy buscando a ver alguna consulta.
Soy mamá de Rafael de 20 años, diagnosticado a los 8 meses. Después, dice, si le hubieran hecho el test del sudor 2 veces, tal vez lo hubiesen detectado o le hubieran hecho el nasal. Quiero saber de qué se perdió mi niña sin tratamiento de recién nacida hasta los 6 años. O sea, como que se lo descubrieron a los 6 años. Bueno, si tiene 6 años, ya la ley, no sé dónde nació esta persona, No, pero hay un número San nomás. Luis, eso, la ley acá. está y A ver. sí, señora, dígame. Sí, soy yo, la mamá de San Luis. Nació en De San San Luis Luis, Capital. bien, Indicaron del talón. Se lo hizo sí, la bioquímica de mi pueblo, que es un pueblo del interior, con Carán, San sí, Luis. sí, Y la pediatra de Merlo, San Luis, de un lugar privado, porque tengo obra social del Estado, soy empleada pública, me mandó un solo test de sudor a Córdoba cuando sí, tenía 1 mes y medio y salió negativo. Supuestamente el lugar no era muy confiable, Laboratorio Gentile. Y ajá, bueno, pasaron 6 años creyendo yo, porque ella me puso el test de sudor sobre su escritorio y me dijo, mamá, tu niña no tiene fibrosis quística, a pesar de haber salido la tripsina alta ujú, alterada en el análisis de laboratorio de los 4 días. Y así viví dando vueltas, hasta que en Córdoba, en un instituto privado, sí, un médico que es alergista pediátrico, que ya creo que falleció porque era muy grande, me la trató 9 meses por alergia a los ácaros y a la tierra, y ujú, con un video donde ella devolvió tanta flema y que ya no daba más porque me tosía 4 o 5 horas en la noche, y escribiéndole ahí como que se le prendió. Y me mandó al privado de Córdoba a una neumonóloga, y después me mandaron acá a San Luis, a otra ciudad, donde recién ahí le hicieron el genético. Y tenemos un solo equipo en la capital de San Luis, en un pediátrico, que es un hospital viejo, y donde encabeza el equipo la neumonóloga doctora Laura Belsunce, llevo otro apellido que no recuerdo, y ya llevo 3 años de tratamiento, no tiene insuficiencia pancreática, no toma enzima, estamos todo como usted lo explicó, con los modeladores, las nebulizaciones, y está perfecta. Lleva 3 internaciones, acá está, hola. Y por mucho tiempo, 6 meses, 8 meses, 9 meses o tal vez un año, cero tos y cero bien, secreciones, pero bueno, no descuido el tratamiento en lo más mínimo. me parece muy bien. Simplemente decirle, bueno, que la doctora la conozco, es excelente, así que está en muy buenas manos. Por el otro Bueno, lado, gracias. decirle que, bueno, a veces estas cosas suelen pasar. eh, Hay ciertos protocolos que uno tiene que seguir, pero bueno, a Sí, veces pasa. después me encontré a la pediatra y le dije que bueno, que yo, bueno, no la había buscado, la encontré de casualidad, y le digo, para la próxima tripsina que le salga de un recién nacido, doctora, prenda todas las luces, levante todos los teléfonos, a ese lugar no mande test de sudor, y los test de sudor son 2. Claro, Y bueno, siempre me son dijo, dos. me Igual, pidió disculpas nada más, por supuesto, claro, errores humanos, pero lo que le quiero decir es que muchas veces cuando da el test positivo, el test, el cribado neonatal, nos tiene que sí, dar una alarma. Si da dos negativos, igual sí, no es la negatividad absoluta. Hay que seguirlo a ese chico y ver si es necesario hacerle un potencial nasal o hacerle un genético para quedarnos claro, tranquilos. Porque si dio claro, positivo y es alto el valor, entonces uno tiene que buscar esta situación. Lo que pasa es que a veces cuando uno llega a una persona que no es especialista, no lo hace seguramente de mala fe ni por seguro, simplemente seguro. porque no supo diferenciar o no pudo derivar en el momento que correspondía Exacto, a genético, donde se que era debía. lo que iba a dar Y bueno, y a veces uno, qué sé yo, comete esas equivocaciones, no quiero juzgar a nadie, ni mucho menos, por favor, simplemente decir esto,
que puede pasar. Lo que le puedo decir, señora, es que evidentemente si encontraron una sola mutación, no quiere decir que el otro lado no esté, como le dije desde el principio, puede ser que haya y no salga por los intrones que está, pero sí no tiene insuficiencia pancreática. Recuerde que el 80% de los fibroquísticos tienen insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí? Entonces, eso está hablando de que por lo menos ya el páncreas está muy bien. Y Sí, ahora, teniendo el computador, va a estar excelente. Yo sé que le cambió la calidad de la vida vida. y Sí, tengo otra hija. esto viene para más. O sea que tenemos un montón de cosas por delante y seguramente vamos a llegar a la cura de la enfermedad. Y eso Sí, me parece que lo escuché, estoy muy feliz. Muchas gracias. hay que tener Excelente. paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia, no es Sí, mágico, seguro, ¿eh? seguro, Bueno, seguro. muchas Gracias, gracias. doctor. Excelente la charla. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, aquí Nicolás Nazarre dice siempre un gusto escucharlo, Alfio. Después Ceci dice el mío recién en el tercer test dio positivo, lo hice en Córdoba a los 3 años. Test en internet, a lo mejor puedo compartir. Bueno, esto es por lo que había pasado con la luz. Uno pregunta, Nicolás Nazarre, Alfio, ¿y las versiones de Tricasta chinas? Uf, qué pregunta. Eh, yo hablo por lo que conozco, no Claro. por lo que desconozco. Recordemos que muchos medicamentos hechos en China y a veces no tienen el control de calidad que nosotros necesitamos. Por eso yo hablé de una bioequivalencia que es el único laboratorio que tiene esa bioequivalencia. Hay otros laboratorios que han sacado también en el último tiempo la misma triple modulador, pero no hay evidencia ni tampoco sabemos de dónde viene la materia prima, ¿no es cierto? Ador creó esa, lo hizo, hicieron ellos los tres moduladores y realmente con un grado de eficiencia y eficacia al igual que el Tricasta. No sé si pude contestar la pregunta, pero es muy difícil. Muy bien. Familia de Iñasi dice muchas gracias. Después Efer dice, hola Doc, mamá de Delphi dos Santos, mis palabras son de agradecimiento y de amor hacia usted. Yael Gine dice, hola a todos, Yael de 34 años, diagnosticada hace casi 3 años con Trixacar. Después dice usuario de Zoom, mi niña de 16 años recién diagnosticada, vivimos en México, no hay moduladores aquí, acaba de salir de estar internada en su primera exacerbación, tiene insuficiencia pancreática y no sé qué esperar por el diagnóstico tardío y por falta de moduladores. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? La inequidad. Muchas veces, lamentablemente, no tenemos forma. Eso desde las ONG uno tiene que bregar para que todo esto pueda llegar a tenerse, a veces con recursos de amparo, a veces hablando con los que nos dirigen, los que están allí en el Congreso, en los congresos, y logrando lo que nosotros hemos logrado después de tantos años, que es la ley de fibrosis quística que ampara y nos da la posibilidad de que todo el mundo tenga una equidad en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, lo que yo les puedo decir es que se conecten con todas las fundaciones que FIPAN es una y que les expliquen cómo hacer y cómo hemos luchado, porque también nosotros hemos luchado desde hace tantos años para poder tener una ley, y no fue uno solo ni dos médicos, ¿eh? Fuimos muchos los que desde la sombra actuamos y tuvimos que ir al Congreso, tuvimos que hablar con senadores, con diputados y poder lograr y demostrar que era posible y factible y que eso iba a lograr, aunque sea poca la cantidad de gente, una calidad de vida para ellos y mejorar, porque ellos ven siempre los números, lo que eso implicaba a nivel
de dinero finalmente para que ellos supieran que esos pacientes no solo iban a tener calidad de vida, sino le iban a dar menos gastos al Estado. Entonces busquen formas de poder lograr, de convencer a los que están arriba. Es lo que les puedo decir desde el corazón. Muy bien. Yael Gine dice, cuando hablamos de la cura, ¿se refiere a los pacientes infantiles recién diagnosticados o a nosotros adultos también nos puede beneficiar, a pesar de las lesiones pulmonares y pancreáticas? Claro. La cosa es así, es decir, la cura va a estar seguramente en aquellos chicos que ya nazcan y se les pueda dar rápidamente esto. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos pacientes que ya son grandes y aparece esto y se le puede dar y aplicarían, claro que los va a beneficiar igual. ¿Por qué? Porque ese paciente, todo aquello que tiene lastimado o roto, para que se entienda, no va a volver a arreglarse ad integrum, como se dice, pero sí le va a dar la posibilidad de no tener moco, de no tener, o sea, tener una insuficiencia que por ahí mejore, y llegado el caso, tal vez someterse a un trasplante pulmonar o hepático y después con los moduladores o con este nuevo tratamiento lograr tener una vida mucho mejor y tener una calidad de vida mucho mejor. Eso dependerá también del grado de enfermedad que cada paciente tenga al momento de recibir una terapia, llámese moduladora o llámese la terapia génica. O sea, eso es muy importante, por eso siempre les digo a mis pacientes que siempre tenemos que bregar por hacer todo lo posible para que tengan el menor daño estructural, para que su funcionalidad sea la más correcta o la mejor hasta que llegue el momento que sea tratado por alguno de estos medicamentos. Muy bien. Julián Posimuk, ¿cómo podemos hacer para controlar las infecciones por bacterias en casa con dos bebés de 1 año que se llevan todo a la boca, se cambian los chupetes, etcétera? Qué difícil, ¿eh? Y es muy difícil, hay que tratar de ser lo más higiénico posible en la medida que se pueda. No hay ninguna, a ver, protocolos hay muchos, pero entiendo que con dos niños tan chiquitos es muy difícil buscar esos lineamientos exactos. Sí, mantener la limpieza la mejor que se pueda, tanto en el aseo personal como en el aseo de la casa, de los nebulizadores, bueno, del lugar donde se van a los hospitales o al lugar donde vayan, siempre con barbijos, etcétera, etcétera. Eso es lo que le puedo decir. Otra cosa milagrosa no tengo. Muy bien. Elisa, no, no sé si querías decir algo, ¿alguien? Melissa, Alfio, gracias por todo siempre. Prepárate para los 15 de Elu. Elu es la hija de esta chica que cuando se embarazó no tenía moduladores y tuvimos que hacer 3 internaciones para que pudiesen hacer el UNEI. Así que gran mérito tienen los padres de ella, que en ese momento era ella más chica, y ella por haber en ese momento seguido los lineamientos que los médicos, porque fue un equipo muy importante, el obstetra, el médico neumonólogo y demás, que pudimos llegar a esta instancia. Y hoy, y después de haber tenido a su hija, Melissa cambió rotundamente la adherencia al tratamiento. Y no le cuento después del modulador, es otra chica. Bien. Bueno, aquí Yael Gine dice gracias, suena hermoso, con respuesta suya anterior. Romero Santiago Adrián dice muchas gracias doctor por la charla, muy interesante e importante. Soy papá de Josefina de 2 años, somos de Concepción Corrientes. Antonella Videla, a veces se vive con tanta incertidumbre y angustia que escuchar al doctor es mucha esperanza. Mamá de Jazmín de 15 meses de Mendoza, saludos.
Sandra Botelli. Hola doctor, los saludo desde Córdoba, Sandra Botelli pisando los 60 años y con Eti hace 4 años y sigo con todo el tratamiento y medicamentos, esperando poder llegar a la cura. Saludos. Un gran ejemplo. Sí, sí, es un ejemplo de persona, la conozco, sé lo que ha luchado, tiene madre bioquímica que hace té de sudor, el hermano también, y realmente es digna de admiración porque ella entró antes de los moduladores y fíjense que tiene 60 años y hace poco tiempo que tiene los moduladores. Eso habla de cómo la adherencia y hacer las cosas correctamente logran también resultados. Y es un ejemplo a seguir. Exacto. Nicolás Nazarri dice muy interesante la charla, gracias Alfio, gracias Fipan como siempre. Fer, Doc, consulta, nunca pasó, pero si se corta la luz un día no te hace, y no te hace tobramicina, no haces tobramicina, se continúa al otro día normalmente, ¿verdad? Pregunta de Delphi. Sí, por supuesto, por supuesto. Igual existen algunos aparatos que son a batería. Entonces, para estas cuestiones específicas de falta de luz, uno puede usar un aparato con batería y puede hacer la nebulización. Si no se puede hacer la nebulización, la retoma al día siguiente. No va a pasar nada. Ujú. Bueno, hasta aquí son todas. Pues dice Melissa, son las cañas del Doc con todo respeto. Jaja, no sé qué quiso decir. Me Bueno. parece de canas. Son las canas, dijo. Canas. Ah, Las canas. cañas. Ah, Acá dice cañas. Ah, canas, canas. las canas, sí, sí. Que te Las saqué yo canas. ganas. Sí. Después acá, bueno, ahora Bien. uno nuevo, dice Cecilia Zarza. Hola, soy Cecilia, mamá de Elías Tomás. Justo hoy estuvimos con la doctora Eugenia Ginentes, una excelente doctora como el doctor Giorgetti, al igual que usted, excelente doctor Alfio. Muchísimas gracias por su compromiso. Gracias a FIPAN que nos han entregado un modulador que la obra social suspendió. Hay que lucharla. Soy de Buenos Aires. Claro, nunca hay que bajar los brazos. No, Eso es la verdad importante. que no. Sí, por eso, bueno, cualquier duda, siempre también comunicarse con nosotros, que contamos también con un equipo de profesionales y bueno, y estamos para en lo que se necesite poder ayudarlos. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta al doctor. Sí, igual también que yo quería agregar cualquier inquietud que tengan, que nos escriban y Exacto. armamos una charla específica para la inquietud que tengan, ¿no? Bárbaro. Veo ahí a Eloísa que parece que quería hablar Eh, algo, pero sí, hable, ¿no? Sí, habilita, cómo habilita el no, micrófono. con mucho gusto. A Está, ver, está ¿No? mutada. No, no. ¿no se anima? Bueno, no se da problema, tranquila. Bueno, muchas Bueno, gracias. Agradecer, por Ah, supuesto. Fue muy bueno escucharlo. Hace, ya era repasar un montón de cosas, pero todo lo nuevo, tarjeta de débito, mm, tarjeta. Importante. bueno, me alegro mucho haber podido llevarles algunas cosas nuevas hay alguien y que esto de está. siempre mantener la esperanza viva en lo que va a venir. Y yo siempre recuerdo que cuando empecé siempre le decía a los padres, mantengan a los chicos bien, porque esto va a cambiar, va a venir algo que va a mejorar y no me voy a morir sin ver la cura. Tengo 63, así que si todo va bien hasta los 73, vamos a llegar seguro, así que Seguro. vamos a ver la cura. Eso va a ser una de mis promesas, ¿no? De mantenerme ahí hasta que se llegue a la cura. Así que gracias a todos por la confianza de todos los años que tantos pacientes han pasado y ahora por ahí algunos han pasado a ser adultos y también han migrado a los Bueno, médicos de adultos. Así que agradezco a todos ellos incansablemente que me han escuchado, me han interpretado, han sido adherentes y para mí va a ser un placer siempre poder estar para ayudarlos. Muchas gracias, Pipán, porque siempre
ellos están ahí al pie del cañón para dar una mano a todos los papás que necesiten un abogado, un kinesiólogo, una psicóloga, y ellos están para dar esa mano, y la verdad que los aplaudo desde siempre y desde el corazón. Gracias. Gracias a usted, doctor. Aquí Gracias, Sergio. Melissa, perdón, levanta la mano. No sé si querrá decir algo. O fuera. No sé, No, le da gracias al doctor. Ah, Bueno, eso lo sabe, pero no tengo palabras más que agradecerle a él. Y por más que siga creciendo, me va a tener que aguantar igual él. O sea, lo voy a buscar donde sea, ya lo sabe. bueno, Gracias, Melissa, gracias. Bueno, nada, Gracias. le saqué canas verdes. bueno. Bueno, Muchas gracias a todos por participar y Alfio, bueno, por la buena voluntad que siempre tenés con nosotros, ¿no? muchísimas gracias, doctor. Así es. por favor, que tengan buenas noches, buena Navidad y buen fin de año para todos. Igualmente Igualmente. para todos. Y bueno, esta charla la vamos a pasar por nuestras redes, así la puedan tener, contar con ella. Pero no va a estar cortada, me imagino, No, va a no, estar no. toda. El corte lo sacamos. Por favor, No, gracias. no. Gracias a usted, doctor. Bueno, Adiós. muy Buenas buen fin de noches a semana para todos. todos. Adiós.